Buenos días muchachos, espero que esta grabación les sea de utilidad. Todos los términos serán dichos en inglés, pero las explicaciones en español para aquellos que tengan dificultad con el idioma extranjero. Vamos a estudiar el siguiente Macroeconomic Objective, Low and Stable Inflation, un nivel bajo y estable de inflación. Primero algunas definiciones. Hay varios tipos de cambios en el nivel de precios. Inflation, que es un incremento persistente en el nivel de precios en una economía en un periodo de tiempo. Disinflation, que es aún inflación, pero en un ratio menor al del periodo anterior. Y deflation, que es un decremento o una disminución del nivel de precios en una economía por debajo del 0%. Ahora, ¿en qué periodo de tiempo experimentó Japón inflación, inflation, disinflation o deflation? Miren el gráfico y respondan las preguntas que siguen. How is inflation measured? ¿Cómo es medida la inflación? Usando algo llamado CPI o Consumer Price Index o índice de precios al consumidor en español. Es básicamente un basket of goods and services, una canasta de bienes y servicios que consume el usuario promedio o el consumidor promedio en una economía. ¿Pero qué se encuentra en esta canasta de bienes y servicios? Bueno, varía de país a país. Son muchas cosas, pero básicamente son toda la colección de productos, materias primas, servicios que una sociedad o el consumidor típico de una sociedad, el consumidor promedio, pues consume o compra en el transcurso del año, tal como housing, pago de rentas o hipotecas, autos, gasolina, entradas para eventos, vino, eh, artículos de aseo personal, de limpieza, tuitions, que son pensiones escolares, etc. Las consecuencias de una inflación alta son, primero, una incertidumbre más grande. Segundo, loss of purchasing power, pérdida de poder adquisitivo. Tercero, eh, efecto negativo en la redistribución del ingreso. Exportaciones más caras. Algo llamado costo de las suelas del zapato. Y sexto, costos menú. Para responder a las preguntas que siguen, ponle pausa a este video y ten a la mano las diapositivas que has descargado de la materia. Ahora veamos cuáles son los tipos de inflación existentes. Veamos primero el ejemplo de una economía en la cual la economía tiene un equilibrio, un short run equilibrium, que determina un nivel de ingresos o de producción y un nivel de precios PL. Esta economía está en recesión en este instante. Lo que vamos a estudiar se llama Demand Pull Inflation o inflación por crecimiento de la demanda agregada. Esto precisamente, este tipo de inflación, eh, resulta cuando cualquiera de los elementos de la demanda agregada, consumption, investment, government spending o net exports, crece por cualquier motivo. Lo que sucede es que el crecimiento de alguno de sus elementos provoca un incremento en la demanda agregada, desplazándolo hacia la derecha, making the shift outwards. En este caso, esta economía llega, gracias a este crecimiento, al full employment level, provocando economic growth, crecimiento económico, pero a la misma vez produciendo inflación. Ahora, ¿suena esto como una mala idea para un país? No, de ninguna manera lo es. Es muy beneficioso. El país en cuestión, esta economía, ha llegado al nivel de full employment a pesar de haber tenido inflación. Pero ¿qué pasa si la demanda agregada sigue
creciendo más allá del full employment level. ¿Se sigue produciendo crecimiento económico, economic growth? Sí, sigue habiendo crecimiento económico. En un monto o en una proporción pequeña. Pero en cambio, ¿cuál es la consecuencia en el crecimiento del nivel de precios de inflación? Ya que estamos en el inflationary section, o sea, en este sector, a la derecha del long run average supply, el crecimiento en inflación es mucho mayor que el crecimiento económico que se produce por este incremento en la demanda agregada. Por eso, el crecimiento de la demanda agregada es negativo solo si ésta crece más allá del full employment level. De cualquier otra manera, antes del full employment level, el crecimiento de la demanda agregada y por tanto, este tipo de inflación es deseable para una economía. Veamos un segundo tipo de inflación. Nuevamente, tenemos esta economía que en este momento está en full employment level, justo aquí, en este equilibrio. Tenemos un nivel de producción Y y un nivel de precios PL. Este tipo de inflación se llama cost push inflation porque resulta de un incremento en el costo de los factores productivos, en el costo de las materias primas, en un incremento de cualquier costo de producción que las empresas tengan, haciendo que decrezca su producción, básicamente el short run aggregate supply. Así, la producción decrece haciendo que el short run aggregate supply se desplace hacia la izquierda, inwards, produciendo decrecimiento económico o recesión a la vez que inflación. ¿Qué tipo de eventos pueden producir algo de un cost push inflation? Por ejemplo, un incremento en el salario mínimo en un país para los trabajadores, un incremento en los costos de la energía, petróleo, gasolina, electricidad, etcétera. A, este, a esta situación que vive el país que tienen en este gráfico se le llama stagflation. En español, estanflación, que es una combinación sumamente peligrosa de inflación y recesión. Esta es la peor situación económica en la que puede encontrarse un país cuando hablamos de inflación y recesión. Esto es una de las pocas cosas que puedes llamar en una economía realmente malo. Veamos como ejemplo lo siguiente. Esta es la inflación ecuatoriana entre 1985 y el 2016. Si nos damos cuenta, estos picos de inflación se dieron en los últimos años de uso del sucre. Llegamos a casi 100% de inflación en el año 2000, el último año en el que el sucre circuló en nuestra economía. Fue el año en que se la dolarizó. Dejamos nuestra moneda anterior y adoptamos el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como moneda de circulación forzosa en este país, Ecuador. Lo que sucedió a continuación fue que la inflación bajó, ya que bajó la incertidumbre en cuanto a una moneda tan volátil como la que teníamos anteriormente, al cambiarla por una moneda mucho más estable en su comportamiento. Y así, desde el año 2002 hasta el 2016 actualmente, nuestro nivel de inflación ha sido básicamente manejable. Hagámosle un zoom a este periodo, del 2002 al 2016. Esta es la inflación de Ecuador en ese periodo. Se ve más pequeña simplemente porque hemos cambiado la base. Ya no es el máximo 30%, sino que tenemos aquí como máximo 120%. ¿Por qué?
porque la vamos a comparar a la inflación de otro país sudamericano, Venezuela, que en el 2015 tuvo una inflación de más de 120%, comparado con un 3.97% de inflación que tuvo el Ecuador en ese mismo periodo. ¿Creen que eso es difícil? Pues veamos el siguiente año. Se calcula que para el 2016 Venezuela tendrá una inflación no de 121% como lo tuvo en el 2015, sino que su inflación será de 800%, según el cálculo del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo al gobierno venezolano, por supuesto, esta cifra es menor, de 400%, nada más, entre comillas. ¿Por qué tiene Venezuela una tasa de inflación tan alta? Bueno, hay varias razones, pero la mayor razón, la más importante, son los altos costos de producción para las empresas venezolanas. Y estos altos costos de producción se han dado por varias razones. Por ejemplo, el gobierno venezolano durante todo este tiempo ha incrementado los salarios mínimos varias veces, ha incrementado los impuestos para las empresas, ha incrementado los tariffs o impuestos a la importación, aranceles llamados en español, lo que ha hecho que todos los materiales importados de Venezuela, en Venezuela, sean mucho más caros y por tanto la producción más cara. Y el gobierno venezolano también ha destruido sistemáticamente la confianza empresarial y el future expectations, las expectativas a futuro de las empresas, a través de medidas muy impopulares como las expropiaciones de empresas privadas. Ahora, si la inflación es negativa, ¿qué tal la deflación? ¿Será algo positivo para un país? ¿Un decremento del nivel de precios por debajo del 0%? Veamos. Igual que con la inflación, hay dos tipos de deflación. Veamos la primera. En este caso tendremos una economía nuevamente at full employment level, a nivel de pleno empleo. En este momento tenemos el nivel de producción de pleno empleo y el nivel de precios correspondiente. Vamos a ver el primer tipo que se llama demand side deflation o deflación del lado de la demanda. Sucede o resulta aparecer cuando cualquiera de los componentes, la demanda agregada, consumption, investment, government spending o net exports, se reduce, ya sea causado por el gobierno o por alguna circunstancia externa a él. La demanda agregada disminuye, shifting inwards or to the left, produciendo una deflación, o sea, una disminución en el nivel de precios, a la vez que se produce una recesión, una disminución en el nivel de producción del país. Ahora, este es un tipo negativo de deflación, porque los precios bajan, sí, pero también se crea recesión, lo que crea, por supuesto, desempleo. ¿Cuáles son las consecuencias de un demand side deflation? Primero, high levels of cyclical unemployment, niveles altos de desempleo cíclico. Y luego, pues, bancarrotas de las empresas. ¿Por qué bancarrotas? Porque cuando la gente, los consumidores, ve que los precios decrecen o bajan, creen que van a seguir decreciendo a través del tiempo. Así que detienen sus consumos esperando que los precios futuros sean mucho menores. Ya que el consumo baja, la demanda agregada también baja, incrementando el desempleo cíclico y eventualmente causando que las firmas o empresas salgan del negocio, o sea, que quiebren y vayan a la bancarrota. Siguiente tipo de deflación. Esta economía
en nuestro ejemplo, no está en el full employment level, está alejado de ella. El nivel de producción de esta economía es bajo. Está muy lejos del full employment level. Es una economía que ha tenido una crisis por bajo nivel de producción. El short run aggregate supply has shifted inwards. En este momento hay recesión y probablemente hay un nivel de precios muy alto. Este tipo de deflación, que se llama supply side deflation, lo que va a suceder a continuación en el diagrama que están viendo, es causado por una baja, un decremento en el costo de los factores productivos, que resulta en un incremento o en un aumento del short run aggregate supply. De esta forma, shifting outwards. ¿Qué es lo que sucede cuando la producción de un país aumenta de esta manera? Pues que hay una baja en el nivel de precios, o sea, una deflación, al mismo tiempo que hay un economic growth, o sea, un crecimiento económico, un incremento en el real GDP. Esta es quizá una de las mejores situaciones económicas que puede haber en un país. Un nivel de precios más conveniente que permite a los consumidores acceder más y mejor a un mayor rango de productos y crecimiento económico al mismo tiempo disminuyendo el nivel de desempleo. Lower prices plus economic growth. Esta es una de las pocas situaciones en economía que pueden decir que realmente son buenas. ¿Cuáles son las consecuencias de este supply side deflation? Precios bajos, más producción, más empleo y crecimiento económico. Ahora, ¿se puede curar o arreglar la inflación? Claro que sí. Por supuesto, es más fácil decirlo que llevarlo a cabo en la práctica. Pero hablemos del primer tipo, demand pull inflation. Ahora, en este caso, si la inflación está creada por un incremento en la demanda, tenemos que procurar que la demanda agregada decrezca. ¿Cómo? Con contractionary fiscal or contractionary monetary policies. ¿Qué es fiscal policy? Pues ya lo hemos visto, una manipulación de los impuestos, taxes y government spending con el fin de influenciar en la demanda agregada. Y así, el contractionary fiscal policy busca contraer o reducir la demanda agregada. ¿A través de qué? Incrementar los impuestos. Cuando se incrementan los impuestos, el disposable income o el ingreso disponible que queda para los consumidores es menor e igual para las empresas. Por tanto, baja la demanda agregada como resultado. De la misma manera, el mismo efecto ocasiona una disminución en el government spending, en el cual si el gobierno disminuye su inversión social o el gasto en la economía, la demanda agregada también se reducirá, arreglando o curando eh, una situación de inflación provocada por una alta demanda o demand pull inflation. Ahora, ¿qué hay con la política monetaria? También puede ser usada. ¿De qué manera? Disminuyendo la oferta de dinero en el mercado, the supply of money, o incrementando las tasas de interés. Cuando se incrementan las tasas de interés, es más caro prestar dinero o pedir prestado dinero. Por tanto, la inversión se reduce. Y también el consumo de largo plazo, de long term consumption. El consumo que los consumidores, valga la redundancia, realizan a través de crédito. El consumo de largo plazo, por ejemplo, autos, casas, estudios superiores.
Así que incrementando las tasas de interés, disminuyen estos elementos del aggregate demand, ocasionando su reducción. Ahora, ¿cómo curar el cost push inflation? En este caso, lo que tendremos que hacer será tratar de incrementar o expandir la producción del país con expansionary supply side policies. ¿Cómo funcionan ellas? Supply side policies son medidas que buscan cambiar los costos de producción para las empresas en una economía. En este caso queremos expandir la producción, por tanto deberemos procurar que los costos de producción disminuyan. ¿Cómo? Disminuyendo los impuestos, disminuyendo el salario mínimo de manera que los costos en por concepto del labor sean menores para las empresas. No estoy diciendo que esto es necesariamente algo positivo, porque afectaría negativamente a los trabajadores. Solo estamos hablando de la herramienta, no de si es conveniente o no usarla. Como herramienta es conveniente. En cuanto a lo ético y humano, pues quedará para nuestra evaluación. Otra manera es una disminución en los tariffs for capital goods, o sea, en los impuestos a la importación de productos de capital para producir otros productos, así que las importaciones para los productores son más baratas. Y por último, una disminución en los costos de energía, de tal manera que el ingreso disponible para las empresas se incremente.